¿Qué secreto tan grande poseía una orden de caballeros que la Iglesia y el Vaticano quisieron borrar para siempre? Dicen que fueron guerreros de Dios, monjes con espada, guardianes de la fe y del misterio. Pero lo que comenzó como una misión sagrada terminó convirtiéndose en una conspiración que la Iglesia prefirió enterrar. Acompáñanos hoy en este relato poderoso. Los Caballeros Templarios, el secreto que el Vaticano quiso borrar. En este canal, escuchamos las voces del pasado y revivimos los secretos que fueron enterrados por siglos. Misterios bíblicos, historia oculta y profecías olvidadas. Suscríbete a Relatos Poderosos. Activa la campana y prepárate para lo que nadie se atreve a contar. En el año de 1118, en pleno siglo XII, nacía una de las órdenes más enigmáticas de la historia, los Caballeros Templarios, o también conocidos como la Orden del Templo. Su fundador, Hugo de Paynes, y otros 8 caballeros en Jerusalén, formaron un grupo pequeño que juraron defender a los peregrinos cristianos y proteger los caminos a la Tierra Santa. ¿Cómo los templarios se hicieron tan ricos y poderosos? El rey Balduín II de Jerusalén les concedió como sede parte del antiguo templo de Salomón en el complejo de la antigua mezquita Al-Aqsa, lo que dio origen a su nombre, los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Con el tiempo, esa hermandad militar se convirtió en algo más, en una orden secreta, dotada de riquezas, conocimientos y símbolos que solo sus miembros podían comprender. Durante casi 10 años, actuaron de forma semioficial, sin apoyo económico ni reconocimiento eclesiástico. Para el año de 1129, pasaron de ser solo guerreros a orden religiosa. Se celebró en la ciudad de Troyes, en Francia, en enero del año 1129, el Concilio de Troyes. Este fue convocado por Bernardo de Claraval, o mejor conocido como San Bernardo, una de las figuras religiosas más influyentes de la época. En este concilio se trató oficialmente el reconocimiento de la Orden del Temple. Hugo de Paynes presentó ante los obispos y abades reunidos una propuesta formal para convertir al Temple en una orden religiosa militar, es decir, una hermandad de monjes guerreros bajo la autoridad del Papa. Tras varias deliberaciones, el entonces Papa Honorio II aprobó la propuesta, dándoles su regla oficial, que definía cómo debían vivir, actuar y comportarse los templarios. Pero, ¿qué era la regla del Temple? Era un conjunto de normas religiosas y disciplinarias inspiradas en la regla de San Benito, es decir, tenían que seguir las reglas de los monjes benedictinos, pero adaptadas para una vida militar. Algunos de sus puntos más importantes era el voto de pobreza. Los templarios no podían poseer bienes personales. Todo pertenecía a la orden. El voto de castidad. Se prohibía el matrimonio y las relaciones amorosas. Voto de obediencia. Debían someterse al maestre de la orden y a la voluntad del Papa. Vestimenta. Usaban el manto blanco, símbolo de pureza con una cruz roja. Conducta. Debían vivir con humildad, sin lujos ni excesos, y mantener la fraternidad entre hermanos. Y por último, la misión,
que era proteger a los peregrinos, custodiar los caminos a Jerusalén y defender los santos lugares. Con la aprobación papal, los templarios pasaron a ser una orden reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, lo que les dio legitimidad religiosa, apoyo económico de nobles y reyes cristianos, privilegios especiales como estar exentos de impuestos y solo responder directamente al Papa, no a obispos ni reyes locales. Este fue el inicio del enorme poder político, militar y financiero que alcanzaron en los siglos siguientes. Aunque algunos caballeros templarios eran guerreros, también llevaban una vida religiosa muy estricta, casi como la de los monjes. Su día no se regía solo por las batallas o los entrenamientos, sino también por la oración constante y la disciplina espiritual. Organizaban su jornada en torno a las llamadas horas canónicas, es decir, momentos fijos del día dedicados a rezar. En palabras simples, rezaban muchas veces al día, deteniendo incluso sus tareas militares para cumplir con esos rezos. Era su manera de mantener la mente y el corazón centrados en Dios, aún en medio del peligro. Además de que creían que luchar por proteger la Tierra Santa era un servicio directo a Dios y que su disciplina espiritual los mantenía dignos para ello. Los templarios no dependían, como ya dijimos, de las iglesias comunes ni de los obispos locales. Ellos tenían sus propios capelanes, sacerdotes que vivían con ellos dentro de la orden y se encargaban de todo lo espiritual. Celebraban misas, escuchaban confesiones, daban comunión y otros sacramentos, como la extrema unción en batalla. Una red internacional de propiedades. Tenían su iglesia privada dentro de la orden. Eso les daba independencia porque no tenían que rendir cuentas a nadie, solo al Papa. Eso fue uno de los grandes privilegios que los hizo tan poderosos. Y es que en menos de 200 años se transformaron en una potencia económica internacional, más rica incluso que muchos reinos europeos. Los templarios también recibieron apoyo directo de reyes y nobles. Muchos señores feudales les donaban tierras, castillos o dinero porque creían que así ganaban el favor de Dios o se aseguraban su salvación eterna. Gracias a las donaciones, los templarios empezaron a acumular tierras en toda Europa y el Medio Oriente. Tuvieron granjas, viñedos, castillos, molinos, puertos y aldeas enteras. Todo eso se organizaba como una red. En Tierra Santa estaban los templarios guerreros combatiendo. En Europa estaban los templarios administradores, que enviaban dinero, caballos, alimentos y armas para sostener las cruzadas. Era como una empresa multinacional medieval, con sucursales en casi todos los reinos cristianos. Sus centros se llamaban comendadurías o casas del temple. Por ejemplo, un campesino francés podía pagar su renta a los templarios, y ese dinero terminaba financiando una fortaleza templaria en Jerusalén. Todo estaba conectado. El nacimiento del sistema bancario templario. Este fue el gran secreto de su riqueza. Los templarios inventaron algo que hoy sería conocido como el banco moderno. Durante las cruzadas, los peregrinos que viajaban a Tierra Santa temían ser asaltados en el camino. Entonces, los templarios crearon un sistema muy ingenioso. El peregrino depositaba su dinero en una casa templaria en Europa. Recibía un documento sellado. Al llegar a Tierra Santa, podía retirar el mismo dinero en otra casa templaria. En palabras simples, inventaron los cheques y las transferencias internacionales
del siglo XII. Era seguro, rápido y confiable. Con el tiempo, reyes y nobles también empezaron a usar el Banco Templario. Incluso los reyes de Francia y de Inglaterra guardaban sus tesoros en cofres templarios. Cuando un rey necesitaba financiar una guerra o una cruzada, ¿a quién acudía? Pues a los templarios. Ellos le prestaban grandes sumas de dinero, y aunque la iglesia prohibía la usura, pues los templarios cobraban sus respectivos intereses, pero lo hacían de forma disfrazada. Cobraban por los servicios de custodia, transporte o servicio militar. Por eso se dice que el Tesoro Real de Francia llegó a estar casi completamente bajo el control templario. Incluso se rumorea que los templarios financiaron parte de las cruzadas del rey Ricardo Corazón de León. Así que de esta manera, los templarios se convirtieron en los banqueros de Europa. El dinero fluía por sus manos y eso les dio un poder económico inmenso, pero también muchos enemigos poderosos. Lo más curioso es que todo esto lo hacían con una imagen de santidad y disciplina. El poder que asustó a los reyes. Llegó el momento en que los templarios tenían tanto oro y tierras que los reyes comenzaron a temerlos. Incluso sus castillos eran más fuertes que los del propio monarca. El rey Felipe IV de Francia, endeudado con ellos, los veía como una amenaza. Por eso, en 1307, orquestó su caída acusándolos de herejía, idolatría y rituales secretos, lo cual al día de hoy los historiadores consideran un montaje político para quedarse con sus riquezas. El complot del rey Felipe IV y la caída de los caballeros templarios en 1307. A finales del siglo XIII, Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, era uno de los monarcas más ambiciosos y autoritarios de Europa, pero también uno de los más endeudados. Durante su reinado, Francia atravesaba una crisis económica grave. Las guerras costaban fortunas, las arcas reales estaban vacías y el tesoro real dependía de los templarios, que eran sus banqueros y custodios del oro. En el Templo de París, en una enorme fortaleza templaria, se guardaban los fondos del rey y del reino. Era literalmente el Banco Central de Francia, controlado por los templarios, no por la monarquía. En palabras simples, el rey debía dinero a una organización religiosa que no podía controlar, y eso, para un monarca como Felipe, era intolerable. Los templarios no solo eran ricos, también eran intocables, y todo gracias al Papa. Esto generó celos, resentimiento y miedo entre los gobernantes europeos, así que Felipe IV veía a la Orden del Temple como un estado dentro del mismo estado, más leal al Papa que al trono francés. Cabe mencionar que Felipe IV ya tenía antecedentes de enfrentamientos con la Iglesia. Cuando el Papa Bonifacio VIII intentó frenar su poder, el rey francés lo acusó de corrupción y herejía. Incluso mandó soldados a golpear y secuestrar al Papa en Anagni, Italia, en 1303. El Papa murió poco después. Para consolidar su poder, Felipe impulsó la elección de un papa más dócil, Clemente V, un francés que trasladó la sede papal a Aviñón bajo influencia del rey. Era la llamada cautividad de Aviñón, donde el papa se convirtió prácticamente en un títere del trono francés. Este control papal le permitió a Felipe preparar su golpe maestro contra los templarios. El plan secreto de Felipe IV.
En 1306, la situación del rey era desesperada. Necesitaba dinero y poder inmediato, y los templarios, con su riqueza y autonomía, eran el objetivo perfecto. Felipe sabía que no podía atacar abiertamente a una orden tan venerada, así que decidió destruirla con acusaciones religiosas, el arma más temible de la Edad Media. Con ayuda de su consejero, Guillaume de Nogaret, un jurista frío y calculador, se dice que montó un expediente falso lleno de cargos de herejía, blasfemia e idolatría. Entre las acusaciones estaban negación de Cristo, de María o de los santos al ingresar al orden. Y es que durante el acto de iniciación habría que renegar de Cristo, escupir la cruz o pisotearla, besos indecentes y contactos sexuales durante la iniciación. Se les imputó que en la ceremonia inaugural un candidato era besado en la boca, en el ombligo, en el trasero o en partes íntimas. Se les acusó de idolatría, culto a una cabeza, a una figura llamada Baphomet, un gato negro, una cabra u otros objetos. Cargos de que los hermanos hacían relaciones sexuales entre sí, como parte de su rito de afiliación. Contactos, influencias o prácticas esotéricas extrarreligiosas como la gnosis, la cábala, sectas musulmanas. Los templarios, por su presencia que habían tenido en Tierra Santa, tuvieron contacto con místicos sufíes, sectas islámicas o cristianas herejes y adoptaron rituales de iniciación extracristianos, es de lo que se les acusaba. Pero ninguna de estas acusaciones tenía pruebas sólidas. En la Edad Media, una simple sospecha de herejía equivalía a una condena mortal. Muchas confesiones se obtuvieron bajo tortura. Algunos historiadores modernos sostienen que la acusación de negar a Cristo o escupir o pisotear la cruz fue construida políticamente. Las otras acusaciones aparecen en interrogatorios, pero el contexto es de coacción y confesiones dudosas. La mención de Baphomet aparece tardíamente en el siglo XIX en el ocultismo y no necesariamente en los documentos originales de ese entonces, que era de 1307 a 1312. El día de la traición, viernes 13 de octubre de 1307. Felipe ordenó un ataque simultáneo en toda Francia. La operación fue planificada con absoluto secreto en la madrugada del viernes 13 de octubre del año 1307. Soldados del rey irrumpieron en las casas templarias de París y otras ciudades. Fueron arrestados cientos de caballeros, entre ellos el gran maestre, Jacques de Molay. Este día quedó grabado en la historia como un símbolo de traición y desgracia. De hecho, muchos historiadores creen que el mito del viernes 13, como día de mala suerte, nace de este evento. Felipe necesitaba justificar su acción ante la iglesia y el pueblo. Por eso ordenó torturar a los templarios para obtener confesiones. Los prisioneros fueron colgados, quemados, sometidos al potro y al fuego. Bajo ese sufrimiento extremo, muchos confesaron cualquier cosa que los inquisidores les dijeran. Los confesos firmaban declaraciones diciendo que habían cometido idolatría o negado a Cristo. Eso bastó
para que el Papa Clemente V, presionado por Felipe, disolviera oficialmente la Orden del Temple en 1312 en el Concilio de Viena. El fin del Gran Maestre Jacques de Molay. El último Gran Maestre templario, Jacques de Molay, resistió durante años en prisión. Al principio confesó, pero luego se retractó públicamente, afirmando su inocencia y la de sus hermanos. Por eso fue condenado a morir quemado vivo en la hoguera el 18 de marzo de 1314, en una pequeña isla del río Sena, frente a Notre Dame, en París. Según las crónicas, mientras ardía en las llamas, gritó una maldición: Papa Clemente, Rey Felipe, antes de un año los llamo a comparecer ante el tribunal de Dios. Y así fue. El Papa Clemente V murió un mes después. El Rey Felipe IV murió ese mismo año en un extraño accidente durante una cacería. Muchos creyeron que la maldición del último templario se había cumplido. Documentos históricos originales. El Pergamino de Chinon. Del Archivo Secreto Vaticano, Pergamino de Chinon, descubierto y publicado por la historiadora Bárbara Frale en 2001. Este documento fue redactado por los comisionados del Papa Clemente V durante la investigación oficial sobre los caballeros templarios. En él se registran los interrogatorios de los principales líderes templarios, entre ellos Jacques de Molay, el último gran maestre. Durante siglos se había pensado que el Papa los había condenado, pero este pergamino demuestra que fueron absueltos por la Iglesia antes de su disolución final por presión del rey Felipe IV de Francia. Fragmentos traducidos dicen algo como: cuando se le preguntó si debía besar al receptor, dijo que sí, pero solo en la boca. También declaró bajo juramento que durante la ceremonia de ingreso se les ordenaba abstenerse de todo contacto con mujeres y que si no podían controlar sus deseos debían unirse con los hermanos de la orden. Se le pidió que negara la cruz. Él respondió: así lo hago, la niego. La interpretación que le dan a estas declaraciones es que estos pasajes reflejan en efecto ritos de iniciación, pero simbólicos, que según los acusadores eran blasfemos. Sin embargo, estudios modernos indican que estos actos eran pruebas de obediencia y humildad, no de herejía. El Papa mismo, según el documento, les otorgó el perdón, lo cual fue silenciado por razones políticas. Otro documento, precisamente llamado Procesus contra Templarios, de 1307 a 1312, una colección de documentos judiciales del proceso templario conservados en el Vaticano y en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, son un conjunto de manuscritos que contienen las declaraciones, acusaciones y sentencias dictadas contra los templarios. La mayoría de las confesiones fueron obtenidas, como ya hemos mencionado, bajo tortura, y entre ellas se mencionan rituales extraños, adoración a ídolos y negación de Cristo. Hay algunos fragmentos traducidos y resumidos como los siguientes. Los hermanos del Temple eran recibidos en ceremonias secretas, donde se les ordenaba negar a Cristo y escupir sobre la cruz. Se decía que rendían culto a una cabeza barbuda llamada Baphomet, de la cual se creía que les otorgaba poder y prosperidad. Algunos confesaron besar al receptor en la base de la columna vertebral, en el ombligo o en la boca, como señal de obediencia.
rumores, ritualismo y supuestas prácticas secretas. A lo largo del proceso, circularon rumores que alimentaron la leyenda negra templaria, el culto al ídolo Baphomet. Se decía que los templarios guardaban una cabeza misteriosa con barba, capaz de hacer florecer la tierra o dar riquezas. En algunos testimonios se decía que era la cabeza de Juan el Bautista, en otros, una figura mágica traída desde Tierra Santa. Ceremonias de iniciación secretas. Los novicios eran sometidos a ritos que incluían juramentos de secreto, negación simbólica de Cristo y besos rituales. Algunos historiadores sugieren que estos gestos buscaban despojar al iniciador del orgullo y la vanidad, reforzando su obediencia total. Acusaciones de herejía y sodomía. Impulsadas por Felipe IV, quien necesitaba apoderarse de los bienes templarios, estas acusaciones buscaban destruir su reputación. Conexiones esotéricas posteriores. Ocultistas como Eliphas Levi reinterpretaron el supuesto Baphomet como símbolo de la sabiduría universal, la unión de lo masculino y lo femenino, lo terrenal y lo divino. Los caballeros templarios fueron víctimas de una combinación de miedo, poder político y codicia. El rey Felipe IV de Francia, endeudado con la orden, utilizó las acusaciones de herejía para eliminarlos. El Papa Clemente V, bajo presión, terminó disolviéndola oficialmente en 1312. Sin embargo, el pergamino de Chinon demuestra que la Iglesia no los condenó, sino que los absolvió antes de que el rey interviniera. Allí nace el mito de que la Iglesia borró su verdadera historia y que sus secretos, quizás sobre reliquias, tesoros o conocimientos prohibidos, se perdieron o fueron ocultados deliberadamente. El botín y las consecuencias. Tras la disolución de la orden, las riquezas templarias fueron confiscadas por la corona francesa, en efecto, pero la verdad es que gran parte del oro templario desapareció misteriosamente. Desde entonces surgieron teorías sobre el tesoro perdido del temple. Cofres llenos de dinero, llenos de oro, reliquias sagradas o documentos secretos ocultos antes de su arresto. Algunos cronistas dicen que una flota templaria escapó del puerto de La Rochelle, con destino desconocido, tal vez hacia Escocia, Portugal o incluso América, según teorías más modernas. Felipe IV destruyó a los templarios no por herejía, sino por poder y dinero. Los acusó de idolatría, los torturó hasta quebrarlos y se apropió de su fortuna. Pero en el intento selló una de las tragedias más oscuras y misteriosas de la Edad Media y dio origen a leyendas que aún hoy siguen vivas, como el tesoro templario, el Santo Grial y la maldición del temple. Cuéntanos si te gustaría que habláramos de alguno de estos misterios en este canal. Gracias por acompañarnos y cuéntame qué te ha parecido este relato. Déjamelo saber en los comentarios, suscríbete y si te ha gustado, regálanos tu like. Y recuerda, la verdad se encuentra oculta en los relatos que nadie se atreve a contar.